Buenas noches, amados hermanos. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos han estado en el curso Explore? A ver, levanta la mano. Los que están por primera vez, no han podido estar en los anteriores. Ok, casi la mayoría. Bueno, genial. Vamos a entrar en nuestro quinto tema y es el tercer rol del cristiano global. Solo para hacer un repaso de lo que hemos estado viendo, el primer tema hablamos de la base bíblica de la misión. Hablamos del corazón de Dios. Hemos podido ver que desde el Génesis hasta ¿dónde? Hasta el Apocalipsis hay un solo tema, una sola narrativa. Y eso tiene que ver con Dios más que con el hombre mismo, ¿no es cierto? Con el deseo que Dios tiene de que todas las naciones le adoren. Eso hemos visto y has podido seguro, encontrándote con la palabra de Dios y los textos bíblicos que están en las lecciones, te has encontrado con verdades preciosas, ¿no? ¿Has podido descubrir que Dios anhela la adoración de todas las naciones? ¿Y qué son naciones según lo que hemos estado estudiando? ¿Son los países como los conocemos ahora? En realidad se refiere a las etnias, ¿verdad? Y hay un trabajo todavía pendiente, un trabajo muy grande, pero realizable, que se puede terminar en nuestra época, en este tiempo podría terminarse. Miren, estamos hablando de casi 60 países que componen casi 6.300 etnias. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? 6.300 etnias. Si solo el 5%, mis amados hermanos, de todos los cristianos en el mundo respondieran al llamado de ir a las misiones, la tarea pendiente, escuchen esto porque esto es algo que debería animarnos, la tarea pendiente se podría concluir. Si solo el 5% de todos los creyentes en el mundo respondieran al llamado de ir hasta lo último de la tierra a predicar del Evangelio, la tarea se concluiría. ¿Qué ha prometido el Señor cuando la tarea haya sido completada? Cuando el Evangelio haya llevado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Qué ha prometido el Señor? ¿Sí? ¿Qué ha prometido? Que Él vendría, ¿no es cierto? La palabra dice, vendrá el fin. Y nosotros como cristianos, la verdad es que anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo lo anhelo con todo mi corazón. La palabra Maranata, ¿se acuerdan lo que significa Maranata? Cristo viene. Hoy es una declaración también diciéndole Cristo ven ya también, ¿no es cierto? Es una forma en que podemos utilizarla. ¿Cuántos en la mañana viven con esa expectativa? Señor, ¿será hoy día que vengas? ¿Anhelas realmente, vives en esa expectativa de la segunda venida del Señor? Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, ¿se acuerdan? También es una declaración porque debemos hacer, dice, en memoria de lo que ocurrió, es decir, del sacrificio de Cristo Jesús, pero pone hasta que Él venga. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, también es una declaración de su venida. Señor, vamos a hacer esto esperando que tú vas a venir. Es una declaración, es como un recordatorio, pero también es un mirar hacia adelante con esperanza. Debemos anhelar con todo nuestro corazón que el Señor venga y sabemos que eso va a ocurrir cuando todas las naciones le conozcan. Hemos visto también el rol de la oración, ¿sí? ¿Qué otra palabra es sinónimo y nos muestra que el Señor no solo quiere una oración general, sino el que quiere? Intercesión, ¿sí? Y hay una palabra que nos muestra que debe estar involucrado en nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Y esa palabra es ruego, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, la respuesta a esa realidad, ¿cuál debe ser? Rogad, dice el Señor. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También comentábamos que el ruego no puede surgir naturalmente, o sea, no podemos llegar al punto de rogar si es que no conocemos. Cuando nuestros corazones se vinculan a la realidad es cuando recién el ruego sale naturalmente. Si no, solo será una oración más. Entonces,
conocer la realidad de estos países. Una de las tareas fue encontrarnos o conocer uno de estos países de la ventana 1040, ¿se acuerdan? ¿Alguien pudo investigar sobre algún país de la ventana 1040 en esta noche que pasó? Sé que es poco tiempo, normalmente esto tienen una semana para hacerlo, así que si no lo hiciste igual hay tiempo, pero ¿hay alguien que sí buscó ahí por la internet un país de la ventana 1040? ¿No? Yo te animo a buscarlo, no te olvides de esto, ponlo ahí como una tarea pendiente, buscar un país de estos, de la ventana 1040, para orar en conocimiento de lo que realmente está pasando en estos países, ¿no? Entonces, un país de la ventana 1040. Y luego, el enviar. Hablábamos de que es más que solo dar, involucrarnos en el dar, que es importante, ¿no? El dar es parte esencial también de cómo hacemos misiones, pero hablamos de el enviar, el reconocernos como enviadores, lo importante de este rol, que implica más que solo cubrir la parte financiera de nuestros misioneros, sino también conocer y cuidarlos. Esto se le llama en el mundo de las misiones el cuidado integral del misionero. Es decir, ocuparnos de su parte espiritual, por cierto, ¿no? Una cobertura espiritual, nos ocupamos de cómo está él en su relación con el Señor, pero los misioneros, y hablo de familias también, ¿no es cierto?, necesitan un cuidado en la parte física, en la parte emocional, en la parte, en fin, en todas las áreas de su vida, por eso le llamamos integral. Y la iglesia, todos estamos llamados a participar del cuidado integral de nuestros misioneros. Esto comienza con cosas muy sencillas como conocer cuándo es el cumpleaños de nuestros misioneros, ¿no? Cuándo es el aniversario de bodas de ellos, detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que son importantes. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué es lo que están pasando los niños? Uno de los problemas más grandes que pasa un misionero, ya que estamos en el mundo de las misiones, hermanos, es que muchos de los niños, que se les llaman niños de tercera cultura, porque no nacen en un país donde no son sus padres, ellos no se sienten incluso parte de estos países, es que sufren bullying. No tienen idea la cantidad de misioneros que han regresado porque sus hijos son de alguna manera insultados, atacados en los países donde sus padres están haciendo misión. Les comentaba, no sé si comenté, hace unos meses estuve con un pastor en Roma, Italia. Ellos son latinos y nos comentaban que estuvieron muy, muy cerca de renunciar, es decir, de volver a su país, un país de Centroamérica, porque su hijo era atacado en el colegio. No lo dejaban en paz por el tema de que era latino. Entonces la iglesia tomó conocimiento de esto y comenzó a orar, no solo para que el evangelio corra en Roma, que ya es difícil porque es el centro del catolicismo, sino que ahora comenzó a orar por quién particularmente, por el hijo, ¿no? Pero esto surgió de la conversación de un hermano con este pastor. Pastor, ¿cómo está? Bien, bien, la obra está avanzando. Ya, ¿y cómo están ustedes? Bien, estamos bien como matrimonio. Y escarbando, porque muchas veces falta a veces esa confianza, porque no suele ocurrir, el pastor cuenta esto. Entonces, yo quiero que entiendan de que el enviar no solo se involucra la parte financiera, sino también el cuidado, en todo sentido, mis amados hermanos. Ustedes tienen aquí obras y son misioneros los que la están abriendo. Yo les animo a conocer particularmente la historia de ellos. Un día cuando estén aquí con ustedes en la iglesia, invitarlos a casa, hablar con ellos, conocer cómo está la realidad. Yo quiero decir que me he sentido muy cómodo, de verdad, gracias a Dios, porque vengo también como misionero movilizador y me he sentido muy bien en Chimbote. Son muy amables aquí y estoy seguro que también lo van a hacer con sus propios misioneros. Amén, hermanos.
Entonces recuerda el rol también de enviar. Enviar es mucho más que dar dinero. Vamos a entrar al tercer rol, el quinto tema, pero el tercer rol del cristiano. Y antes de orar, solo comentarte de que este rol, el que vamos a estudiar, es el que menos cumple la iglesia de Cristo. No solo aquí, sino en todo el mundo. Casi nadie se ocupa de este rol. Ahora vamos a ver de qué rol estamos hablando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has estado mostrando desde tu palabra, Señor. Y estos roles, Señor, en que tú quieres que nos involucremos, porque este es tu plan, Señor, para nosotros. ¿Cómo podemos hacer misiones? Nos estás mostrando, Señor, orando, con conocimiento, rogando, intercediendo por esas naciones que no te conocen, asumiendo nuestro rol de enviadores, no delegando solo esto a los pastores y al grupo de misiones, sino nosotros asumiendo que somos también los que enviamos a nuestros misioneros. Y hoy, Señor, en este rol que vamos a estudiar, te rogamos que nos ayudes, que nos abras el entendimiento y que nos permitas involucrarnos activamente, Señor, también en este rol. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver, como ustedes tienen ahí en la pantalla, el rol que vamos a ver ahora es la obra de Dios, recibir. Este es uno de los roles que menos nosotros en los cuales nos involucramos. Vamos a ver un término ahí. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto tiene que ver con ser anfitrión. Recibir, estamos hablando de ser anfitriones. ¿Qué dice? Es una persona que se toma el tiempo para conocer a los extranjeros a través de la hospitalidad, el servicio, etcétera, y les hace sentir bienvenidos. ¿Aquí tienen muchos extranjeros en Chimbote o no? ¿Sí? ¿Se sienten bienvenidos los extranjeros aquí en Chimbote por los cristianos, por los hermanos de la Alianza Cristiana? Amén. ¿Sí? ¿Se sienten o no? Ok. Miren, Dios está haciendo grandes cosas en el mundo. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantas personas que se están desplazando de su país de origen a otros países. Es una cosa impresionante. Nosotros conocemos la realidad aquí en Latinoamérica, donde muchos hermanos vienen de Venezuela, ¿no? Hemos visto una movilización increíble de personas, muchas personas han ido a países, pero estoy hablando también de los países no alcanzados. Quizás no se ve mucho aquí en Chimbote, pero en las fronteras de nuestro país nos encontramos con gente de musulmanas. ¿Alguna vez has visto un musulmán aquí en Chimbote o no? ¿Se ve o no? Bueno, en Piura, en Tacna, en Tumbes, te encuentras muy frecuentemente con estas personas. Están viniendo a nuestras naciones, están cruzando fronteras y están llegando hacia nosotros, muchas veces por negocios, muchas veces por algún tipo de persecución también en sus países de origen, pero lo cierto es que están llegando a nuestras puertas. ¿Y Chancay queda cerca de aquí o no? Relativamente, ¿no? Acuérdense de lo que estoy diciendo. Chancay está siendo un punto clave para el comercio internacional, no solo para un comercio local, sino internacional. Cada vez, y ustedes deben saber que cada vez van a encontrarse con más extranjeros. Ese es el punto para este rol. Muchas veces no vamos a poder ir hasta esos países como Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita, Japón, pero vas a encontrarte con gente de esas naciones que están llegando entre nosotros y debemos estar listos para recibirlos. ¿Sabes? Dios está moviendo las naciones y sacándolos de esos lugares que a veces son complicados de entrar, pero para traerlos a nuestras puertas y comenzar a recibirlos. Vamos a la siguiente. Vamos a definir entonces quién es un extranjero. Es un estudiante, un profesional, un refugiado, en fin, familias que están viviendo en un país diferente a su país de origen. Noten esto, por favor, vamos a la siguiente, y aquí hay un gráfico que me gustaría mostrarles. Bueno,
Creo que no tienen la última. Ok, bueno, una nueva puerta se está abriendo para nosotros. Fui a un evento, no sé si comenté, mi hija es diseñadora de modas, y estaba en un desfile de ropa, una colección que ella iba a presentar en un evento allá en Lima, y me encuentro con este varón, ¿no es cierto? ¿De qué país sería este hombre? ¿De qué país? De la India, sí, efectivamente, de la India, que hablaba un castellano más o menos masticado, pero sí se le entendía. Yo no hablo nada de ese idioma, así que con esto que tenemos y debemos tener cada uno de los creyentes, de acercarnos a las naciones, me acerco a él y le pregunto su nombre y comenzamos a dialogar. Y él me comentó, yo he venido a vender máquinas industriales para costuras. En la India hay muchas de estas máquinas y él ha venido como empresario aquí. Entonces, es una persona a la cual podríamos acercarnos. ¿Saben? Hay una idea de que los extranjeros no quieren tener nada que ver con los locales. Y eso es una mentira. Muchas veces no nos acercamos porque no, y si no quiere hablar. Apenas yo me acerqué, hermanos, él estaba abierto a conversar. Era una persona que quería conocer la cultura, y qué mejor que conocer a un peruano. Entonces, tengamos esa disposición, porque eso puede ser el inicio de ganar a alguien de una cultura completamente distinta para Cristo, ¿no es cierto? Ahora, esto nace también de un corazón que está dispuesto a hablar a tu propio vecino, a tu propio familiar o a una persona en tu contexto local. Hay una puerta abierta entre nosotros, es el título de esta foto, porque Dios está moviendo, como hemos dicho, a muchas naciones y los está trayendo por distintas circunstancias. Así que el rol de recibir es sumamente importante. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tal si el plan de Dios es que estos extranjeros le conozcan en el lugar donde tú vives ahora? Probablemente hubiese sido muy difícil que alguno de nosotros vaya hacia la India y se encuentre con este hombre y le comparta de Cristo. Pero si tú te haces su amigo, si vive aquí y si de alguna manera tienes esa disposición de conocerlo, en algún momento podrías hablarle del Señor. Ahora, lo cierto es que si él conoce a Cristo en este contexto, aquí, él algún día regresará a su país, ¿no es cierto? Y cuando regrese a su país, y esto puede ser el plan de Dios, se puede convertir en un misionero o no. Ahora, hay algo bien interesante, porque cuando uno va hacia otro país y predica el evangelio, te ven a ti como extranjero y la religión que tú traes, muchos de estas personas, de estos bloques religiosos, ven a esa religión como una religión foránea y no te quieren escuchar. Pero si este conocimiento de Dios viene de uno de los suyos, hay menos resistencia. Ya no lo ven como una persona, como una religión foránea, sino como un descubrimiento personal de uno de los suyos. ¿Hay algún ejemplo bíblico de esto que estoy diciendo? ¿Se acuerdan ustedes de alguien que fue predicado fuera de su nación y cuando llegó se encontró con mucha gente, familiares, amigos, les compartió y aparentemente, no dice eso la Biblia, pero se convirtieron muchos? Exacto, el eunuco, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Felipe, no? El etíope, estamos hablando del etíope, ¿no? Que seguro era eunuco, ¿no? Porque era un príncipe ahí, ¿no? El etíope, ¿sí o no? Hermanos, ¿qué pasó con el etíope? Estaba fuera de su país y era una persona que estaba buscando, un buscador de la verdad. No sabía de qué se trataba el texto que estaba leyendo y Dios movió a uno. ¿A quién? A Felipe, para acercarse a él y predicarle. En la organización que nosotros trabajamos, que es VIA, tenemos un hermano, igual director de la organización, como Dios nos ha dado la gracia de hacerlo aquí en Perú, que es etíope.
y él nos comenta que hay una iglesia cristiana muy, muy antigua que está asociada al etíope. O sea, históricamente, este grupo cristiano asume que fue el etíope del texto bíblico quien compartió primero el evangelio. O sea, estamos hablando de muchos, muchos años donde el evangelio se ha mantenido porque uno llegó con el evangelio, hermanos. ¿Qué tal si el plan de Dios es que estos extranjeros le conozcan el lugar donde viven ahora? Otro ejemplo bíblico, ¿se acuerdan? Estuvo muy bueno el tema del etíope, salió rápido, pero otro ejemplo. A ver, mis hermanos, exploradores de la Biblia, ¿se acuerdan este caso del hombre endemoniado? Era extranjero, ¿no? ¿Se acuerdan? No era del pueblo de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se acerca a él lo libera de los demonios, no le permite seguirle, porque, ¿se acuerdan? Él quería seguirle y le dice, anda, ve y cuéntale a los tuyos, ¿no? Lo que ha pasado. Decápolis, ¿se acuerdan? Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? Este hombre llegó a ser testimonio a 10 ciudades. Decápolis significa esto, ¿no? Entonces, hermanos, esto no es un rol que se nos ha ocurrido, esto es algo que ocurre y que Dios quiere que pase también en nuestras vidas. ¿Qué tal si el Señor quiere que ganemos a los extranjeros en nuestro contexto? Vamos a la siguiente. ¿Estaría usted dispuesto? A ver, voy a hacer una pregunta aquí. ¿Estaría usted dispuesto a sacar el mayor provecho de este plan divino de Dios al tratar de alcanzar a los extranjeros y a las personas no evangelizadas alrededor de nosotros con el amor y el evangelio de Jesucristo? ¿Sí? Amén. Tengamos esa iniciativa, hermanos, de acercarnos. No pensemos que no quieren hablarnos. Les aseguro que ustedes se acercan a una persona extranjera y ellos van a ser los más atentos. Vamos a la siguiente. Como decía, muchos extranjeros algún día regresarán a su comunidad de origen y podrán alcanzar a sus familias. ¿Cómo podemos poner en práctica esto? ¿Qué bloque religioso está entre ustedes, hermanos, aquí en Perú? Uno que puedan encontrar. Ustedes ya se acuerdan de hambre, ¿no es cierto? Los hindús, los ateos, musulmanes, budistas y religiones étnicas. ¿Qué grupo abunda entre nosotros? ¿Qué grupo de estos están y han venido de cantidades enormes a nuestro país? ¿Quién? ¿Los musulmanes? Sí. Bueno, pero acá no se ve mucho. ¿Cuál? Bueno, pero ellos, si bien también necesitan el evangelio, muchos de ellos, incluso yo he hablado con venezolanos que me han dicho, el Señor ha tenido, yo era cristiano en Venezuela y el Señor ha tenido que movernos. Y esto es otra cosa. Muchos hermanos venezolanos me han dicho, nosotros estábamos muy cómodos por mucho tiempo y el Señor ha tenido que mover políticamente nuestra nación para dispersarnos como misioneros en todo el mundo. Sí, necesitan de Cristo muchos de ellos, pero otros ya son cristianos. Pero uno de estos bloques, ¿cuántos comen un chifita aquí? Yo no sé si todos los chifas acá tienen chinos, porque cada vez veo más chifas con peruanos, ¿no? También son chinos, pero de otro tipo. Pero todavía hay chifas con chinos, ¿o no? ¿Te has dado cuenta cuánto hemos hecho para ganar a los chinos para Cristo? Hay que hacer un mea culpa aquí. ¿Alguno ha evangelizado a un chino, hermanos? ¿Sabes lo que hacemos? Entramos, comemos bien rico el tipacay, ¿no es cierto? El combinado. Pero lo último que nos acordamos es que ellos necesitan de Cristo. O sea, ¿los budistas están entre nosotros o no? Por eso te digo, este rol de recibir es uno de los más descuidados de la iglesia. Ellos también necesitan de Cristo y están entre nosotros.
Yo no sé si aquí hay muchos chinos, pero cuando tú vas a Lima, tú te encuentras que a la vuelta de la esquina hay un chino, ¿no? Por donde tú vayas, no solo en Chifa, sino que ahora en las tiendas que venden productos, ¿no es cierto? Aquí hay esas tiendas, ¿sí o no? Que venden productos chinos importados y encuentras gente que vende en tiendas como bodegas, pero no tenemos un plan como iglesia para recibirlos. ¿Eso también es misiones o no? Entonces, ¿cuál podría ser una estrategia para ganar a estos bloques entre nosotros? Hay que ser sensibles, hermanos. En Lima, hay una iglesia. ¿Saben cómo trabajan los chinos, no? Los chinos todo lo ven trabajo, ¿no? Y están desde la mañanita hasta la noche. Y cuando han ido a evangelizarlos y algunos de ellos han conocido al Señor, la respuesta es: no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando. Y ellos trabajan y trabajan. Y la única hora que tienen para hacer vida social entre ellos, ¿saben qué hora es? De 1 a 3 de la mañana. ¿Estaría dispuesto la iglesia a tener un culto a la 1 a 3 de la mañana o no? Bueno, esta iglesia en Lima sí lo hace. Por amor a los chinos, a los que están llegando a Cristo, porque hay chinos que están llegando a Cristo, hay una iglesia en Lima que tiene sus cultos, si no me equivoco, 1:30 de la mañana y hasta las 2:30. ¿Qué tal? Porque ellos pueden ir ahí. Esto es el rol de recibir, ¿no? Ser sensibles. Otra idea de poder hacer el tema de la misión, mis amados hermanos, es que cuando entres a comerte ese platito rico, ¿no es cierto? Tu tallarín, pollo en trozo, o tu lomo saltado, no solo ores, porque ustedes oran para cenar o no. 3 oran, ¿ah? ¿Qué pasó con los demás? Todos oramos, ¿no es cierto? Al momento de servir. Bueno, plantéate hacer esto. ¿Se puede hacer la misión orando o no? Entonces, ora por el chinito que te preparó el plato. Miren, ustedes entran a un chifa de esos que tienen esa cantidad de imágenes ahí, ¿no es cierto? Bueno, ya te diste cuenta, son muchos de ellos budistas. Entonces, ora, Señor, que tu palabra llegue a ellos. Padre, abre puertas para que tu palabra llegue a este bloque también. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Se dan cuenta que el hacer misiones, hermanos, solamente es estar atento de lo que Dios ya está haciendo? Ha traído, miren, tenemos la comunidad china más grande de toda Sudamérica. Y siendo sinceros, ustedes van a estar de acuerdo conmigo que como cristianos no hemos hecho gran cosa para ganarlos. Entonces, ¿nuestro rol de recibir es importante o no? Y así como los chinos, en un momento será con los musulmanes, que van a venir porque están yendo a todas partes del mundo. Su forma de ganar esos países es habitarlos y tener muchos hijos y comenzar de alguna manera, a tomar espacios. Pero que nos tome de alguna manera preparados. Cuando ellos lleguen, tengamos un plan también para recibirlos, ¿no? Entonces, como tarea, recuerden esto, otro desafío para tomarlo, es oren por los bloques religiosos que están entre nosotros. En este caso, los chinos. Amén, hermanos. Vamos a ver la siguiente. ¿O ya no hay siguiente? Ok, esta parte de discútalo es que normalmente en un curso regular nosotros nos agrupamos en grupos más pequeños y desarrollamos los versículos que están ahí en su material. Esto me hace recordarles, hermanos, de que deben terminar las tareas. Yo sé que han sido 2, 3 días muy intensos y que no necesariamente se puede terminar las tareas como uno quisiera en ese tiempo, ¿no? Pero desde el principio le dijimos que queríamos que muchos de ustedes se gradúen y que puedan tener un certificado de parte de VIA. Más que por el certificado,
por el requisito, que es llenar el material para que ustedes sean bendecidos. ¿Cuántos han llenado al menos una lección? 2 lecciones. Ajá. Ok, si no lo has hecho, ten en cuenta este fin de semana. Vas a poder hacerlo. Nosotros todavía nos faltan 2 clases más que no la vamos a poder terminar presencial, sino que el pastor les va a dar la manera en cómo van a poder concluir de una manera virtual las 2 lecciones que faltan. Entonces tenemos un tiempito más como para terminar las preguntas, es decir, los cuestionarios que están ahí en su libro. Comprométanse, por favor, hermanos, van a ser de verdad grandemente bendecidos. Hay una imagen más que no ha aparecido ahí, pero a ver, déjenme un ratito. Solo mostrarles algo más que no he podido hacerlo porque no está la diapositiva, ¿no? Creo que mandé una equivocada, pero quisiera discutir esto. ¿Cuáles son los motivos por el cual la gente se está moviendo de sus países de origen? ¿Cuál podría ser uno de los motivos? Digan ustedes. ¿Cuál? Problemas económicos, ese es uno, y grande. ¿Qué otro problema puede ser el que está haciendo que la gente se mueva a otros países? La inseguridad. Eso está pasando con nuestro país. Muchos jóvenes están yendo del país por esto. Ok, problemas económicos, temas sociales como inseguridad, ¿qué más? Falta de oportunidades laborales, también puede ser o no. ¿No? Son profesionales muy capacitados, pero aquí en el país no hay. ¿Eso está pasando en el Perú también o no? Y está pasando en gran parte del mundo, hermanos. ¿Qué otro motivo? ¿Alguien se anima? Guerras, sí. Bueno, el tema social de inseguridad, pero también le sumamos las guerras. ¿Alguien más dijo? El tema del calentamiento global. Hay lugares donde ya no es sostenible la vida porque no hay agua, ¿no es cierto? Eso está pasando en África, por ejemplo. Están migrando porque ya el poca agua que había ya no existe ahí, ¿no? Quiero comentarles también, para que puedan considerar esto. Algunos jóvenes dicen, ¿dónde podría ser el lugar de misión? Y yo he hablado de la Ventana 1040 mucho, pero no necesariamente tenemos que ir a la Ventana 1040. Yo animo que así sea, pero hermanos, Europa se ha convertido en un lugar donde están llegando muchas personas de la Ventana 1040. España, por ejemplo, España es uno de los países que ha abierto la puerta hace mucho tiempo a personas de todos los países, ¿no es cierto? Hasta el punto que ya no pueden controlar lo que está ocurriendo con los musulmanes. Pero ahora hay una puerta abierta para los latinos. España ha abierto la puerta para que podamos ir. ¿Será una puerta abierta también para llegar a esos lugares y recibir a los que están llegando de otras naciones? No hay problema de idioma, ¿no es cierto? Muchas personas dicen el problema del inglés puede ser complejo. No, pero España es un lugar a considerar, hermanos. ¿Por qué no orar? Quién sabe, el Señor mueve también a la iglesia y muchos de los chicos y profesionales que están el día de hoy puedan pensar en ser misioneros allá y comenzar a hacer de impacto a todos los que están llegando de tantos países. Lo dejo como una oportunidad de lo que está pasando en el mundo. Italia y países como Japón, que ahora ya no tienen necesidad de visa, ¿sabes, no? ¿Sabes que Dios está haciendo cosas? Antes, obtener una visa para Japón, yo no sé si alguno lo intentó, era más difícil que tener una visa para Estados Unidos. Pero ahora ni siquiera necesitas visa. El Señor está abriendo puertas, mis amados hermanos. Así que debemos cruzarlas, ser obedientes y ser testigos hasta lo último de la tierra. Ok, algunos hermanos que no han llevado el curso Explore estarán diciendo de qué estamos hablando. Esto es roles del cristiano global. Al de la oración se suma también el enviar, y el enviar ahora el recibir.
Faltan dos, que tiene que ver con el ir, justo lo que estaba hablando ahora, el ir, cómo vamos a cumplir este rol de ir a las naciones. Y el último es el rol de movilizar. Todo lo que ustedes, los que han venido todas las clases de Explore, han aprendido, tienen como una tarea contárselo a los que no han venido. Comenzar a hablar de esto, lo que hemos estado comentando, hermanos. Bien, entonces terminamos así nuestra quinta lección, el de recibir. Y tenemos solamente 4 minutos para cumplir las 8:30 que quedamos. Y voy a abrir un poco el micrófono, 4 minutos para alguien que quiera hacer una pregunta de esta lección o de cualquier otra que ha habido. ¿Hay alguien que tenga una pregunta, un comentario, algo que podamos contestar como clase? Porque esto no es una prédica, es una clase. ¿Sí? ¿Son tímidos, pastor? Ahí los jóvenes tienen seguro. ¿Alguien tiene una pregunta o no? Mi maestro en el seminario decía, cuando no hay preguntas es que se entendió todo o no se entendió. Espero que sea lo primero, mis amados hermanos. Ahí está, hay una pregunta ahí. Ya, interesante pregunta, muy interesante pregunta. Hermanos, cuando uno habla de recibir, miren, se habla también de hospedar, pero debemos ser muy cuidadosos con este tema, ¿no? No podemos abrir, quiero ser claro con esto, sin discernimiento, la puerta a cualquiera, ¿no es cierto? Podría ser muy peligroso. Entonces, hospedar, ser una persona que da la bienvenida, es una persona que está dispuesta a tener algún contacto, una relación de amistad, pero siempre con mucho cuidado respecto al tema de alojar. No podemos, hermanos, exponernos también. Debemos ser prudentes, ¿no es cierto? Como dice la palabra. Interesante pregunta. ¿Alguien más? Adelante, pero vas a tener que hablar un poquito fuerte nada más porque... ¿Cómo hacer misiones siendo maestros como profesión? Bueno, hermanos, hay organizaciones misioneras que trabajan con profesionales. Y si alguien con un llamado misionero presenta un proyecto, es decir, yo soy profesor, ellos pueden conectarnos con oportunidades en distintos lugares del mundo. Entonces, es bueno porque la iglesia siempre es la que envía, bíblicamente es la iglesia, pero las organizaciones son las que nos dan, de alguna manera, estas oportunidades estratégicas. O sea, sería cuestión de que te contactes con una de estas organizaciones. Si alguien tiene alguna inquietud respecto a esto, hermanos, nosotros como Vía no enviamos, pero conocemos a otras organizaciones que podríamos contactarlos. Así que coméntenos con libertad. Nos gustaría poder conectar, porque esa es parte también de la movilización, conectar. Interesante pregunta. Entonces, ¿cómo puedo hacer misiones con mi profesión? ¿Alguien más? Miren que se acaba el tiempo, hermanos. Aprovechen, por favor. Tú trabajas en un lugar donde hay niños de... Ok. Ok, bueno, mucha sensibilidad porque estos niños, como yo decía, son niños que no se asumen como parte. Miren, están en un país distinto al de su origen, ¿no es cierto? Y tenemos que ser muy sensibles. Hay historias que los vinculan, historias bíblicas que nos muestran,
y de alguna manera los hace sentirse como identificados bíblicamente con historias de personas que han vivido en esta circunstancia. ¿Nuestro Señor Jesucristo vivió así o no? Con acercarse a ellos diciendo, mira, Jesús también vivió así, en un lugar donde no era el suyo. Podría ser un inicio de un interés para ellos de hablar sobre este personaje, que ellos conocen seguro, pero sería el inicio de un evangelismo, ¿no? Ahora, siempre con el cuidado de que en ciertas organizaciones o en trabajos no permiten que tomemos la iniciativa para hablar así, ¿no? Busquemos un contexto donde no haya problemas con el trabajo también. Miren, ya terminando, hay muchas formas de hacer misiones. Una de ellas es, ¿dónde planeas hacer? ¿Ustedes toman vacaciones o no? ¿Cuántos toman vacaciones? Hay personas que han llevado el curso que comienzan a planear, hermanos, tomar sus vacaciones para divertirse, sí, como familia, pero ir a un lugar donde pueden hacer también misiones. Yo creo que estos viajes de corto plazo, de 1 o 2 semanas, articulado con los pastores, con las personas, pueden hacer un cambio radical en tu forma de ver la misión. Piensa, podrías ir al interior del país donde hay una obra de nuestra propia denominación y decir, quiero participar 2 semanas con ustedes y de paso vas a visitar las partes turísticas de ese país. Pero cuando uno es cristiano global, su vida comienza a transformarse. Su manera de ver el tema del ocio también comienza a transformarse. Así que solo estén atentos a lo que Dios quiere hacer con ustedes, mis amados hermanos. Vamos a seguir hablando de todo esto en las próximas clases, ¿ok? Dios los bendiga.